따라가긴 싫어 멋있대 이름 Don't know what we've been so 미치게라레르요 So shy It's supernatural. Hi besties. ¡Annyeong! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es sábado, son como las 8 de la noche y voy a salir a cenar con mis amigas. Entonces decidí que hoy es el día. Por fin les traigo el tan esperado, el tan pedido tutorial de maquillaje. Yo sé que me tardé en traerles este tutorial, pero es que la verdad he aprendido tantos secretos del make-up coreano, tantos trucos, que siento que mi conocimiento ya es bastante bueno para enseñarles. Y no quiero sonar tipo, ay, mucha gente me pregunta, pero es que realmente muchísima gente, muchísimas girlies me han preguntado desde hace meses que cuál es mi maquillaje, que qué productos uso. Llevo en Corea 9 meses y estando aquí me han maquillado muchísimas veces y cada una de ellas yo pongo atención, analizo qué utilizan, qué técnicas están haciendo y las he aplicado a mi propio maquillaje. Yo diría que mi estilo de maquillaje es como el K-beauty, el maquillaje coreano adaptado a mi piel latina, porque obviamente mis facciones no son asiáticas y no es mi intención que se vean así, simplemente es como adaptarlo porque es un estilo que me fascina y siento que me queda muy bien, es trendy y va con mi personalidad. Y aparte nos llegó este paquetito de Flower Nose, que si conocen esta marca, preciosa. Y me mandaron esto de su nueva colección de Sweetie Bear. No tienen idea de lo feliz que fui cuando me llegó. Su signature es como esta estética súper coquette. Productos con detalles neta increíbles. O sea, simplemente vean este blush. Flower Nose, nunca había visto algo así. Tenemos bastantes productos que vamos a incorporar también. No los he utilizado, entonces también va a estar interesante que los probemos. Pero ahora sí, les voy a compartir todo. Y el maquillaje, el concepto que siempre es como mi daily, mi go-to, es como Strawberry Milk Makeup. Ya van a ver a qué me refiero, pero vamos a comenzar. Pero bueno, voy a comenzar poniendo estas pincitas. Y bueno, algo que considero fundamental de el K-beauty y la razón por la que se ve tan flawless es el skincare, el skin prep. Esto todos los makeup artists de verdad se toman más preparando la piel y poniendo skincare que con el maquillaje como tal. Y mi amigo Jiho, si vieron el video donde me transformó en K-pop idol, o sea, de verdad hizo tantos pasos. De verdad, tómense la molestia, tómense el tiempo porque sí hace la diferencia que tu piel sea súper glowy. Voy a utilizar el espejito de mano que venía y es en rosita. Hay como que varios en la colección, a mí solo me dieron pocos productos de todo lo que hay y este es rosita, entonces me encantó porque yo soy un ser rosa. Me lavé la cara y no me he puesto absolutamente nada porque yo antes lo que solía pensar era que todo el skincare hacía como plasta y hacía que el make-up se veía cakey, pero si los pones en el orden correcto y utilizas las fórmulas correctas, no tiene por qué quedar así. Vamos a empezar con toner. Yo voy a utilizar este de Glow Recipe. Tengo un video hablando sobre skincare en el canal, pero he probado muchísimos productos y realmente son buenos, la mayoría, pero tienes que saber cuál viene para la ocasión. Generalmente también antes de hacer makeup lo que hago es utilizar Washa. Si no saben cómo hacerlo, les voy a enseñar como la rutina rápida. Hay una larga y una corta que yo utilizo. Vamos a masajear estos puntos de nuestro cuerpo que se supone que son como los puntos como de drenaje, aquí atrás de las orejas, aquí, Okay. y acá. Entonces voy a hacer la versión rápida ahorita y lo que hago es masajear de 10 a 15 veces. Yo la verdad era un poquito escéptica acerca de que si funcionaba el Washa o no, pero la verdad a mí sí me ha funcionado. Tienes que hacerlo constantemente, entonces lo que hago es para abajo, cuello, también acá en la clavícula, pero ahorita lo voy a hacer como versión rápida entre pasos de skincare. Y ahora voy a utilizar brochita de producto de skincare y voy a aplicar serum Beige Skin, igual uno más como que hidratante.
La gente recomienda hacer esto diario, pero la verdad yo lo utilizo solamente como de 3 a 4 veces a la semana. Generalmente de noche o en las mañanas cuando tengo tiempo, porque en las mañanas es cuando te puedes drenar, por así decirlo. O sea, tu cara hinchada al despertar la puedes drenar con esto y ya se te ve como más snatch, ¿saben? Entonces lo hago en las mañanas o cuando me hago el make-up. Siguiente paso, moisturizer. Este de CeraVe que ya me ha durado muchísimo. No sé si ya están empezando a notar ese glow de Glass Skin. Y vamos a la mitad apenas. Y por último, bloqueador solar. Este es de Dr. Althea. No importa si es de noche, siempre aplicamos bloqueador solar. Vean este glow. Eso fue todo por skincare. Ahora vamos con el makeup prep, que también es como skincare de cierta forma. Este es de Dear Dahlia. Como ven, ya lo he usado bastante, pero es Prime Layer Skin Prep. Es como un tipo primer. Yo hago 3 pumps. Se siente como que muy refrescante y pues es un primer. Lo tomo con esta brochita y vamos a esparcirlo. Este me gusta concentrarlo aquí en las ojeras porque si a ustedes se les cuartea el corrector aquí y como que se ve seco y así, es porque deben hidratar la ojera. Es súper importante. Y así el concealer se les va a ver flawless. Y ahora por último de Parnell, este cushion que lo que hace es hidratar. Es como de agüita, pero también evita la producción de sebo. Vean, es así. Entonces este lo voy a aplicar aquí en la nariz. O sea, hidrata, pero también nos ayuda a que no sea como tan grasoso todo. Vamos a esperar tantito a que se absorba todo. Y bueno, estos días no estoy utilizando base de maquillaje, solamente corrector, porque siento que así es como más ligerito y se ve mejor. Pero hay días en los que sí o sí ocupo base, pero pues siento que hoy no es uno de estos días. Flower Nose 4 Color Concealer Palette. Y este es el 02. Vean esto. Voy a tomar brochita de concealer y voy a utilizar este que es como medio rojito, porque yo tengo bastantes ojeras, entonces sabemos que este lo que hace es neutralizar el morado. También voy a poner aquí en la nariz. Y ahora voy a tomar mi Beauty Blender. También si ustedes quieren utilizar pupilentes, que es algo muy grande aquí en Corea, y del styling, del maquillaje, se los tienen que poner antes del maquillaje, recomendablemente antes de todos los pasos. Yo la verdad estaba pensando en ponerme unos por el concepto del video, pero es que la verdad yo rara vez utilizo pupilentes y el make-up les gusta más así con mis ojos naturales, entonces decidí enseñarles más lo que yo hago, lo realista. Yo tengo muchísimas ojeras, entonces lo que hago es utilizar 2 correctores. Ya pusimos como la basecita y ahora voy a poner un poquito más. Que esta marca llegó a México. He visto muchísimos amigos míos que han subido historias de los eventos que han hecho allá, entonces probablemente en México sea fácil de conseguir y la verdad me ha gustado bastante. Entonces voy a poner otra capita. Utilizo este que es como más oscuro y he visto que tienen una gama muy alta de tonos para pieles latinas y más oscuras, porque aquí en Corea del Sur la razón por la que no estoy utilizando base estos días es porque no he podido encontrar una de mi tono. O sea, eso sí es muy real. En los Olive Young aquí en Corea del Sur no hay bases de mi tono, todas son demasiado blancas, así que hasta que no encuentre base de mi tono estoy utilizando estos correctores. Tienen bastante buena cobertura, vean nada más. Ahora este corrector de The Sam, muy bueno. Este es más clarito. El que utilicé para base es más oscuro y este es aún más claro. Y este simplemente lo voy a poner aquí. Generalmente hago 3 capas de corrector. Yo sé que suena mucho, pero con esto ya cubro por completo mis ojeras. Voy a arrastrar un poquito así en el cuello. Y bueno, ahora vamos a sellar todo. Yo utilizo este polvo translúcido de la marca Airspoon. Y lo que hago es hacer esto. Tomo mi brochita de polvo y voy a hacer un baking súper ligero. Generalmente solamente me concentro así de que en las ojeras. Lo bajo un poquito hacia acá. Y aquí, pum, pum. Un poquito así en el centro de la frente. Y ya.
O sea, todo lo demás no lo vamos a sellar porque los coreanos raramente utilizan polvo. Si vieron mi video en transformándome en K-pop idol, Jihyo, él es la verdad mi sensei del K-beauty y él no selló absolutamente nada, no utilizó polvo para nada. Yo la verdad no podría porque siento que el maquillaje no dura tanto así. Y cuando sí utilizan polvo generalmente es como este. Vean esto, está súper, súper cute. Así blanco y literalmente así de que chun chun, toquecitos. Entonces yo solamente hago esto, dejo la nariz, las mejillas así. Yo lo que hacía antes cuando mi maquillaje era más influenciado, más latino vaya, era hacer baking en todos lados, quedar así de que mate, pero mientras quedes más brillosa, más hidratada, mejor. Justo viene con este llaverito. ¡Oh! No, vean esto. Lo voy a poner en mi bolsa de que ya. Y bueno, ahora voy a tomar mi brochita de polvo. Vamos a quitar todo esto. Les voy a pasar este super mega truco que también me pasó Jihyo. Les estoy revelando todos los trucos. Todas mis brochas son de maquillista profesional. Las que yo utilizaba antes de venir aquí a Corea eran muy duras con la piel. Estas de verdad no saben lo suaves que son. Son hechas como de un material especial y la verdad, o sea, no te lastiman nada, no te roza la piel. Se siente muy bien. Y estas brochas me las recomendó Jihyo también en una tienda que está en Hongdae. Les voy a dejar la tienda aquí. Si vienen a Corea y la buscan en Naver, pueden ir. Están caras, la verdad sí están caras. Comprar absolutamente todas estas brochas sí me salió como en 3,000 pesos mexicanos, pero compré todas estas y son profesionales y la verdad sí se siente la diferencia. Entonces desde mi punto de vista sí valió la pena la inversión. Ahí por si quieren brochitas súper suaves. Y bueno, generalmente ahora sigo con las cejas. Mis cejas son bastante pobladas, pero pues yo solamente tengo que ponerles tantito gel. Utilizo este de la marca Laca, lo encontré en Olive Young y la verdad sí, o sea, le hace honor al nombre Laca porque parece laca, parece pegamento. Ahora voy a utilizar este de Flower Nose que también venía con una como tinta, entonces vamos a poner la tinta encima. Y veo que es como más clara. Aquí les encanta hacer las cejas como un poquito más claritas. Y bueno, este lápiz tiene como que dos lados. De este lado está como el lapicito. Y simplemente paso así un poquito, relleno. Aquí yo estoy siguiendo mi forma natural de la ceja. Generalmente en Corea se las hacen como cuadradas. Y en Latinoamérica siento que la ceja es algo muy grande, muy de que pa. Y a mí me gusta tener la ceja como ahí, ¿saben? Entonces siento que ahí también puede ser donde se fusionan estos dos mundos. Vamos a pasar con contorno. Este es de Pupa. Me lo dio Jihyo antier porque necesitaba un contorno. Y este paso generalmente a mí casi nunca me contornean cuando me hacen maquillaje aquí. Me ponen uno pero que es como gris y muy rara vez. Pero a mí sí me encanta contornearme. Siento que me da muchísima vida, le da calidez a la cara. Y aparte con esto compenso que los productos son más claros que mi tono de piel. Entonces... Y bueno, voy a tomar esta brocha. Este tipo de brocha se llama Angled Brush. Lo que me gusta hacer a mí es contornear los labios. Yo sé que no hay mucha gente que lo hace, nunca lo he visto, pero a mí me gusta poner aquí tantito contorno y vean, instantáneamente los labios se ven muchísimo más grandes. Y también voy a contornear la nariz. Pongo un poquito aquí y lo bajo. Y antes estaban de moda las narices como de fox, de que respingadas, pero ahorita en Corea está súper de moda lo que se llama tofu face, así le llaman, yo sé, suena raro, pero la tofu face es como esta carita muy como redondita, chubby, tierna, con narices circulares y redondas. Si han notado, la mayoría de K-pop idols, sobre todo esto lo veo mucho con Rose de Blackpink, vean sus últimas fotos en Instagram y cómo se ha estado maquillando, eso es como tofu face. Ahora voy a tomar el highlighter de la Contour Palette y lo que voy a hacer, este hack también lo vi aquí, es ponerlo literalmente en la ojera, así. Chun, 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 chun. Vamos a pasar con este blush, el que les enseñé hace ratito del osito. También venía con esta brochita, se siente suavecita, no tanto, pero tampoco está tan mal. Y lo que yo hago es sonreír y aquí.
Me encanta ponerme un chorro de blush. Voy a complementar con otro tono, también como lo vieron en el video, Jihoo utilizó como 3 blushes diferentes. Este es de Dinto, color 506, y este es rosa. Literal rosa, este es como el color predeterminado que he visto que utilizan acá. Entonces este sí lo voy a utilizar como un poquito más extenso, aquí en la puntita de la nariz también. Y generalmente es así, o sea, un color como más clarito, así lo aplicas en área más grande. Y un color más oscuro, ese sí lo concentras de que solamente aquí, para que haya dinamismo. No sé si se vea. También aquí en los labios y un poquito en la barbilla. Y aquí. Ahora vamos a pasar con highlighter. Yo utilizo este de She Glam. También me ha durado bastante. Y aquí les van los puntos claves donde lo debes de poner. El posicionamiento del highlighter también es muy importante. Siento que la mayoría de personas lo ponen solamente aquí en el pómulo, pero también lo debes de poner aquí en la mejilla, o sea, como si fuera blush, en donde pones el blush. Yo sé que suena raro, pero vean, o sea, realmente hace toda la diferencia y te da un glow precioso. Y bueno, ahora vamos a pasar a los ojos. Yo normalmente utilizo esta paleta de New Grey porque tiene estos tonitos rositas, pero vean lo que le pasó. Se rompió y quedó así toda como que miserable. Así que omitamos eso, por favor, no juzguen. Pero bueno, lo que quieres es como este tonito rosita milkshake, como con undertones blancos, y vamos a ponerlo así sobre todo el párpado. Esta brocha es bastante grandecita y como ven estoy agarrando bastante producto porque generalmente algunas sombras aquí en Corea del Sur, o sea, sí tienen pigmento, pero el pigmento es muy suave. No sé si es mi piel, o sea, en las pieles más blancas se note más el pigmento. Por ejemplo, para esta paleta no sé si me encantó, o sea, simplemente me la dieron. Realmente yo no he visto a casi ninguna coreana con una sombra muy fuerte o con un maquillaje muy pesado. Siempre es como el no makeup, de que ay, no estoy utilizando maquillaje, ¿saben? Claro que tienen muchísimo maquillaje, pero es como un intentar que no se vea, ¿saben? Voy a ponerla también aquí abajito para empezar a construir el eguiosal. Se me ve muy chiquito el ojo, pero es por todo el maquillaje que hemos hecho. Y bueno, ahora voy a tomar una brochita así y voy a tomar el tono café, y lo que voy a hacer es ponerlo aquí en la línea de las pestañas como si fuera un poquito de delineado, ¿lo ven? Y voy a sacar un poquito de así como esta wing del delineado con sombra. Algo muy curioso es que yo antes en México solía delinearme muchísimo con delineador líquido negro. Seguramente aquí les estaré poniendo algunas fotos de referencia. Pero aquí me di cuenta que no se delinean. O sea, rara vez se delinean. Sí lo hacen, pero con sombra. Ya todos los maquillajes que hago no me delineo. No utilizo delineador líquido, todo lo hago como con una sombrita así. Ah, no, sí utilizo uno, pero es así, café. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra brochita en la parte de abajo. Y esto es muy importante porque quieres poner la sombra más oscura de la mitad hacia afuera y no tengas miedo de hacerlo así como messy, de que hazlo grande para que quede como algo así. Y vamos a poner también de esta sombra cafecita solamente un poquito aquí en el corner para crear un poquito de definición. Ahora voy a poner esta sombra de Hints en el tono Champagne Shower, que esta sombra también es como que súper seamless pero bonita, o sea, es como estos brillitos súper chiquitos, vean nada más. ¡Wow! Me encanta. Y este tipo de sombras con brillitos las puedes poner encima de cualquier color, cualquier sombra. Y siento que mi estilo, lo que a mí me gusta hacer siempre es como que brillo. Ponerle brillo a la mirada. Entonces así queda. Y bueno, ahora vamos a enchinar las pestañas. Hoy voy a hacer un paso que la verdad no hago diario, lo hago solamente en ocasiones especiales, pero son las pestañas. Esto realmente sí lo quiero compartir con ustedes porque siento que es algo muy de aquí de Corea. Nosotras también utilizamos pestañas postizas, claro que sí, pero estas son especiales porque vienen así de que una por una. Skincare y pestañas a lo que más tiempo y prioridad le dan. Entonces voy a enchinar, pero solamente un poquito,
para las coreanas es un paso que sí están dispuestas a ponerle demasiada atención porque se ve muy bonito y la verdad sí se ve muy muy bonito. Entonces si ellas se toman el tiempo de hacerlo, ¿por qué no? Ya que quedaron algo así nuestras pestañas, voy a poner un poquito de rímel. El rímel que yo utilizo es probablemente lo han visto en Walmart, en farmacias, y cuesta de que como 35 pesos, o sea es muy barato y es muy bueno. Siempre lo utilizo y siempre es el que he utilizado. También la forma en la que aplicas el rímel influye mucho. Yo veo que muchas hacen esto hacia arriba, lo cual no está mal, pero te queda mejor si lo haces hacia el lado. ¿Ven la diferencia? O sea, hacia arriba queda de un estilo, pero a mí me encanta hacerlo así, como que te queda más almendrado el ojo. Y yo pongo un montón, o sea, embarro así el producto y ya después como que lo arreglo. Algo así. Entonces voy a tomar las pincitas que venían con las pestañas. Estas las compré igual en el Olive Young. Venían con este pegamento cafecito. No son las primeras que compro, ya tengo un poquito más de experiencia. Voy a poner así un puntito de pegamento en la mano. Y esto requiere paciencia, besties. Esto requiere paciencia. ¿Cuál cirujano? Vamos a tomar así de que una tirita. Ya la tengo aquí. Vamos a agarrar así tantito. Cubrimos de pegamento así. Y soplamos un poquito para que en cuanto las pongamos se peguen bien y no esté tan fresco. Así. Como pueden ver, o sea, yo siento que sí se nota mega la diferencia en densidad. Entonces es un paso que la verdad sí vale la pena la molestia. Ya quedaron, pero voy a esperar a que se seque súper bien el pegamento para pasar al siguiente paso. Y vamos a pasar a la creación del Aegyo-Sal, que es creo que lo que más le da el toque y transforma, de lo que más me han preguntado. Esta paleta también está súper rota y miserable, es de Wet n Wild. Vamos a tomar una sombra como blanquita con brillos y voy a iluminar el inner corner del ojo y lo voy a llevar hacia abajo, como que de aquí hacia la mitad. Vamos a poner así un montón de iluminador. Y ahora voy a tomar la misma brochita de hace rato, como de delineador. Y voy a tomar una sombra como café, pero no tan oscuro. Y voy a sonreír. Literal, cuando sonríes, esto que se te hace aquí, vamos a poner la sombra café, porque realmente todos tenemos Aegyo-Sal y lo que hacen los coreanos es, como les digo, tatuárselo, maquillárselo y hacerlo resaltar más, porque yo realmente cuando sonrío, o sea, sí se me hace, ¿saben? Aquí está, pero vamos a sacar a relucirlo y para que se vea natural y que sí es donde tiene que estar esa línea, porque hay mucha gente que se lo hace donde no es. Ahí poco a poco lo van construyendo. Y vean, el ojo ya se hizo 1000 veces más grande, la sonrisa se ve muy bonita. Cuando aprendí a hacer este paso y la maquillista me dijo, a ver, hazle así, y ya vi dónde le hizo, dije, ahora sé dónde puedo hacer el Aegyo-Sal. Y bueno, ahora voy a tomar estos brillos de Stila. Este es en el tono Perlina. Lo bueno de esta marca es que sí la pueden encontrar en Olive Young. En México la compraba en Sephora. Y voy a poner solamente un poquito en el inner corner, hacia la mitad, así. Estos brillitos son súper esenciales en el K-Beauty. Igual estos a veces los pongo aquí arriba, pero el día de hoy tocaron unos como que más leves. Como les decía, vamos a utilizar delineador líquido café, pero simplemente para hacer una línea aquí chiquita. Y ya casi acabamos. Voy a utilizar otro rímel, este es de Natura y este lo utilizo solamente para las pestañas de abajo. Para las pestañas de abajo siento que encontrar un rímel que sea como pesado, porque este rímel la verdad a mí me bajó las pestañas de arriba, o sea como que no me funcionó bien, pero para las de abajo la verdad muy bien. Igualmente lo que yo hago es hacerlo así horizontal y que se junten las pestañas para que se vea bonito. Igual con unas pinzas como que las puedes juntar. Me voy a enchinar un poquito las pestañas junto con las postizas. Y bueno, ahora vamos a pasar a labial. Tengo todos estos. Yo les voy a recomendar, creo que esta ya se las había recomendado, se llama Colorgram. Esta es buena, bonita y barata. Igual en Olive Young, una tinta creo que no te cuesta más de 150 pesos. Y este tono lo descubrí, me encantó, es el 06.
falta un poquito de brillo al make-up. Y como vamos a salir hoy, como que me entró el bichito de ponerle más brillito aquí. Y bueno, encima de la tinta siempre me gusta ponerle como un labial más hidratante. Entonces están estos dos, JA03 y JA06. Esta rosita, o sea, literalmente tienes que meter esto. Vamos a hacerle swatch. Ok, este tono es bastante similar. Y este es como que más cafecito. ¡Oh! Ay, me encantó. Un poquito más nude. Creo que voy a utilizar este de aquí por hoy. Huele a chocolate. ¡Wow! Yo no sé, pero estos labios están muy besables. Mucha gente me pregunta si me he inyectado los labios y no. Simplemente como que me pongo un montón de labial y lo hago como fuera de los bordes, overline. Me encantó este lip combo. Terminamos el maquillaje de hoy. La verdad, estos ojos se ven bomba, estos labios se ven besables y esta piel se ve perfecta y súper glowy. Entonces sí, espero que este video les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Este es el maquillaje que yo normalmente me hago y pues obviamente cambia dependiendo de la sombra que utilices, y es como más café, aún más rosa, pero este es como el go-to, lo básico. Ya estoy lista para ir a la cena y enamorar a todos. Stormy night, cloudy sky. In a moment, you and I. One more kiss. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Y coméntenme si les gustaría ver como que más videos de maquillaje. No sé si hablé demasiado en este porque de verdad quería explicarles, pero probablemente en el futuro haga como que otros sin hablar tanto. No sé, coméntenlo, besties, y yo las veo en el siguiente video. Las amo. Chao.